GTV presenta. GTV presenta. Cambiemos el mundo con aire a liberar. Aire nos enseña con sabiduría y pasión cómo ser padres fuertes con amor de corazón. Temas variados para cada situación. Al cuidado con Aide, una revolución. Al cuidado con Aide, guía para educar. Con consejos y amor, juntos vamos a crear temas para adultos, secretos para educar. Cambiemos el mundo con Aide a liderar. Aide nos enseña con sabiduría y pasión cómo ser padres fuertes con amor de corazón. Temas variados para cada situación. Al cuidado con Aide, una revolución. Muy buenas tardes, una vez más aquí en su programa Al Cuidado con Aide. El día de hoy me encuentro con un gran invitado, el psicólogo Héctor Mesa, que nos viene a hablar sobre el tema la salud mental en la familia. ¿Qué es la salud mental? Primeramente, es un honor, gracias por la invitación y abrir este espacio para venir a proveer esta información importante para la familia, la comunidad y pues todos tus televidentes que están allá. La salud mental conlleva muchos aspectos, muchas características para entender la dinámica de la familia, los estados afectivos, los vínculos que conllevan. Una buena salud mental puede, vamos a decir, que deja en armonía a la familia. ¿Ah? La salud mental es importante porque nos ayuda a saber cómo gestionar y cómo ayudar a tener contención en las emociones, cómo procesar mi estado psíquico, podemos decir psicológico, ¿verdad? Porque pensamos que la salud mental simplemente son patologías, ¿no? Problemas de depresión, ansiedad, que son características de o síntomas en mi aspecto y en mis prácticas. Pero la salud mental en la familia es sumamente importante, porque de esa manera los padres o las personas en la familia pueden ayudar a los hijos que tengan una gestación o contención emocional. Si hay una conducta, los llamamos berrinches. Y en ese contexto, pues los padres o los guiadores o los educadores de casa, podemos decir los papás o los cuidadores, porque pueden ser los abuelos, tíos, podremos ayudar al niño a tener una contención. Contención quiere decir como que cómo ayudarle a regular esas emociones y cómo las entiende. Que se va desarrollando ese aspecto de la salud mental en la familia. Porque la salud mental está relacionada con depresiones o con connotaciones negativas. No, y comúnmente anexamos a la salud mental como que estás loco. Sí. Y no es así. O sea, lleva unos problemas que últimamente se han explotado más, ¿no? Sí, claro. Y creo que es el estereotipo, pues tiene un historial, ¿no? Eso de que está loco, uno no va a buscar ayuda, si es un psicólogo, pero los recursos han existido, ¿no? Entonces, durante el programa voy a compartir una investigación empírica, epidemiológica, que utilicé, ¿no? En el pueblo donde son mis abuelos, ¿no? Y eso cómo se transmuta a los aspectos de la salud mental también transgeneracionalmente, porque la salud mental pensamos que el niño nace y hay problemática en la casa, situaciones, adversidades, y el niño ya tiene una salud mental. ¿Va? O genética, ¿no? O genética, ¿no? Y hay epigenética, ¿no? Y quiero conceptualizar eso, contextualizar qué quiere decir la epigenética y la genética, porque también tenemos como unas bases erróneas que pensamos que todo es genético, ¿vale? Pero las funciones genéticas lo que activa es la epigenética, ¿no? Que me voy a meter un poquito más de ello. Pero la salud mental, de nuevo, para reiterar, es que pensamos que nacemos en casa y pum, ya tenemos problemática, depresión, ansiedad. Ahorita está muy, vamos a decirlo entre comillas, de moda el TDAH, sí, ¿no?
y hacemos patología a los niños y a las familias. Entonces respondemos de una forma patológica, pero no vemos el origen de esa patología. Entonces respondemos a un síntoma y el síntoma nos manifiesta y es un lenguaje, ¿no? Hacer un comparativo en el auto, tienes un check engine, vas y lo revisas, entonces te indican porque le hacen un diagnóstico al auto. Y es muy similar con el ser humano en el cuerpo, pero la patología no está en la mente, eso es erróneo, porque separamos la mente y el cuerpo. Hay codificaciones, la ansiedad, los miedos, las experiencias las sentimos corporalmente, se manifiestan en la mente, dolores de cabeza, dolores crónicos, ¿no? Que esas ya son alteraciones fisiológicas, colitis, gastritis, todos los itis, ¿no? Tienen un origen y una adversidad, ¿va? Que voy a hablar un poquito más de ello conforme vayamos en el programa, porque es importante nosotros canalizar y tener esa atención en el contexto de la psique o la psicología de la familia, pero también la salud mental dentro de la familia, ¿va? Sí, porque yo digo, últimamente yo lo he notado mucho en los jóvenes, el caer en depresiones, el cómo se ha aumentado el índice de suicidios. Sí. Y lo estamos minimizando, o sea, el problema, porque muchas veces, ay, es que no queremos que se lo mediquen, y muchas veces no lo llevamos a consulta porque no queremos que esté medicado. Ay, está normal. Y me gusta, 2 puntos que dijiste que me gustan. Uno, la información de la salud mental en la familia, la ansiedad, el estrés crónico, depresión o tristezas, conductas y cómo canalizarlas. Sí. ¿Va? 2, dijiste algo que se normaliza. Y hemos normalizado algo que no es normal. La ansiedad no es normal, la depresión no es normal, especialmente en un niño que tenga depresión o ansiedad, eso no es normal, porque no fuimos diseñados con esas situaciones de la salud mental. Y tan temprana edad. Y tan temprana edad. La pregunta es, ¿qué lo activa? ¿Qué lo detonó? Hace 15, 20 años no existía tanto esta problemática de la salud mental, ¿va? Entonces, la cuestión es, ¿qué es? ¿Qué son los fundamentos que han ocasionado a una reactividad de estas situaciones? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro aspecto social, en la comunidad, en la familia o en la cultura? Porque pensamos que la familia simplemente es mágica y todo dentro del sector de la familia o en la caja dentro de sí, pero hay factores que influyen en ello, la sociedad, la cultura, la sociedad económica que estresa a la familia, la madre estresada transmite ese estrés a sus hijos, desde un embarazo, desde el útero, de recuerdo a las investigaciones de la neurociencia, y es transgeneracional, ¿va? Entonces, hay experiencias adversas de la infancia que tienen categorías, y las experiencias adversas de la infancia, dentro de esas indicaciones que salió como en 1997, se utilizó ese marco de referencia para ayudar a gentes que tenían obesidad. Entonces, el doctor Feliri, que fue el fundador de esas experiencias adversas de la infancia, ayudaba a la gente a bajar de peso, pero no podían sostener el peso bajo. Entonces, regresaron y dijeron, ¿qué ha sucedido? Entonces, empezaron a investigar y era a 17,000 hombres que hicieron a esta investigación. La mayoría eran de clase media alta, desde las edades, desde 17, 18 años hasta los 52. Entonces, cuando llegó Feliri y empezó a hacer las preguntas, ¿qué pasó en su infancia? Y generó 10 preguntas que había sucedido en la infancia de ellos. Nos empezamos a dar cuenta que dentro de las experiencias de la infancia, lo que ha sucedido es que hace un impacto en el sistema neurobiológico, ¿no? Que es tus situaciones, como procesas tu cuerpo, en el sistema autónomo nervioso, en la salud mental de esos chicos. Y de las 10 preguntas eran si alguno de ellos vivió cualquier tipo de abuso, mental, verbal, psicológico, emocional, abusos sexuales, si tuvieron pérdidas de padre o madre, si algún miembro de la familia estaba encarcelado, algún problema de la salud mental en los padres en la familia, alcoholismo en la familia. De estas 10 categorías, 10 preguntas, las personas que tienen 4 adversidades o más estaban 32 veces más para tener situaciones patológicas, enfermedades en etapa adultas. Si tienes entre 6 a 8, tienes alto riesgo de colesterol alto, problemas del corazón, problemas de hipertensión. De 6 a más, muchos tenían problemas de suicidio, drogas, adicciones. Y todo tipo de adicciones, porque la adicción no es la droga. No, ¿Okay? hay muchas. Hay muchísimas.
Y entonces, de estas investigaciones se integraron al hogar. Y la más común ahorita, ¿no? Adicción al celular, a la tecnología. Esa y cómo la hacemos pequeñita, ¿no? Sí, y eso yo agregaría las experiencias adversas de la infancia, es la tecnología. Yo Sí, siempre ¿no? lo he hablado y con colegas, ayer incluso estaba platicando de este tema, de cómo el celular ha venido a redefinir la humanidad, la familia, las relaciones, los matrimonios, las relaciones unidas, cómo ha venido a ser más un factor problemático, conflictivo. Sí, nos ayuda, pero y también nos perjudica. Y en la forma que la tecnología es buena, porque sí nos ha ayudado a ver cómo ya cuando tenemos situaciones fisiológicas que nos hacen una resonancia magnética, podemos ver el cerebro y cómo funciona. ¿Va? Eso es bueno. Específicamente el celular ha venido a ser una problemática. En general, nos quita esa esencia, esa conexión interpersonal. Y empezamos con adicciones en ellos porque es una gratificación al instante. Sí. Y eso disminuye un contacto personal, un contacto emocional y psíquico conmigo. Entonces hay una disociación, y esto viene desde niños que usan celulares, iPads, cualquier tipo de video, de dispositivo, para que ellos se entretengan. Entonces los niños no tienen experiencias sociales, experiencias interpersonales, es decir, con sus padres, ¿no? A lo que era hace 20 años. Sí, le pones en el celular, ¿no? El cielo azul, pero ya no se lo enseñas. Exacto. Entonces, muchos dicen que el cuidador es uno de los diferentes cuidadores, es los dispositivos y la tecnología. Entonces, un bebé requiere de experiencias sociales para que, exactamente, porque es sensorial. Sí. Pero ¿qué más te ayuda a estas experiencias sociales? A desarrollar parte de tu cerebro. Claro. ¿No? La mayoría ya no gatean. Entonces, no pueden desarrollar el locomotriz, coordinación de su fisiología y su psicología, para tener movimientos corporales fisiológicos en etapas crecientes. Y luego nos vamos, es que tiene un problema, y ocupa terapia. Pero Sí. ¿cuál? Fue tú que no lo impulsaste, no le diste las técnicas para que el niño gateara. Sí, y es inverosímil ver esto en la familia, más tecnología, más información y una decadencia y carencias. Y las carencias en las familias, o sea, las adversidades, las experiencias adversas de la infancia, se convierten en traumatismos o traumas. Sí. Y dentro de traumas es donde empezamos a ver las patologías, ¿no? Depresiones, ansiedad, pero son diagnosticadas. Y cuando hablo de patología estamos hablando además de contextos psiquiátricos, ¿no? Múltiples personalidades, que le llamamos ahora borderline personality, sí. ¿verdad? También ansiedades diagnosticadas, y hay tipos de ansiedades, son como 7 tipos de ansiedades diferentes, sí. ¿verdad? También estamos hablando del TDAH, ¿no? Que ahorita es muy común en muchos niños. Y cualquier Demasiado. cosa que un niño no puede estar quieto, vamos al TDAH. Entonces, si vemos el desarrollo cerebral de un bebé, ahí estamos hablando del origen de las situaciones y las patologías a una etapa infante, adolescente y adulto. ¿Vale? Entonces, de estas experiencias adversas de la infancia, los traumatismos que se desencadenan y desarrollan en ese contexto no ayudan a un ser humano tener sus esfínteres, su desarrollo óptimo. Desde nacimiento a los 3 años de vida son los más importantes en la vida de un ser humano, que se establece una personalidad, un carácter, un contexto educativo. Cuando digo educativo no le digo un contexto académico, la educación de una conciencia de conexión con sus padres, ¿no? Vemos más y más abandonos, rechazos, por problemáticas de la violencia intrafamiliar. Y la violencia intrafamiliar conlleva mucho gritos, golpes, ¿no? Dentro de casa, y en ese exceso lo que pasa en el cerebro del niño. Venimos de una represión, porque decían, no, es que hace 20 años no existían esas conductas. Exacto, no, porque las Con la reprimíamos. mirada Exacto. Ya te dominaba la mamá, ¿no? Y la dominación de esa mirada es miedo. Exacto, ¿Vale? ajá. Eso es miedo. Entonces no sabemos lo que le hacía al cerebro y a las funciones. Entonces hay una disfuncionalidad, una irregulación hoy o desregulación de la conducta de los niños, porque ya hemos perdido fuentes, valores o simplemente ciertos establecimientos de la familia. Ahora ya nadie sabe quién es. Lo que ha pasado, hay una, como decimos, una triangulación, o los roles y las funciones del hogar han intercambiado. Ahora los hijos son padres de sus padres. Exactamente, exactamente. Ahora ya el papá le tiene miedo al hijo, el hijo es el que manda. Y es que lo quiero ahorita, pero ahí estamos. Sí. Dándole. Y es una forma de los padres querer compensar
a las carencias de ellos, donde ellos vienen, y quieren compensarlo con sus propios hijos. Entonces, hacen o sobrehacen para ellos, para darles lo que ellos no tuvieron. Entonces, se polariza una vida infantil de los padres a una etapa adulta y sobrehacen. Fíjate, es curioso porque tú dices, quiero que mi hijo no tenga lo que yo tuve, pero te preguntas, ¿cómo fue tu infancia? Feliz. Sí. No encuentro, no entiendo la congruencia, o sea. Hay un doctor allá que se llama Dr. Gabor Mate, y aprendí mucho dentro de sus pláticas y desarrollos, y él dice que él tiene un reto para los que dicen, tuve una infancia feliz. Y hacemos una serie de preguntas, ¿va? Porque en la vida adulta pensamos, sí, soy feliz, pero el embarazo de tu madre no lo conoce. Y si una mamá está estresada, el simple hecho que esté estresada mínimamente hace un impacto en la metilación, en la conexión o en la simbiosis del embarazo de la madre, ¿no? Simplemente el estrés económico, pobreza, la relación que tiene la madre con el padre, tiene mucho que ver. Como la madre acepta a ese bebé en su vida, es un impacto al bebé, de las funciones de desarrollo, ¿no? Todo eso tiene aspecto que no tenemos reconocimiento porque lo reprimimos inconscientemente, ¿vale? Una persona dice, lo voy a reprimir para sobresalir en esto. El cuerpo, que es el sistema biológico, neurobiológico, lo reprime para sobrevivir el caos. Por ejemplo, violencia doméstica. Lo que pasa en la violencia doméstica es un impacto en el estado psicoemocional, emocional de un ser humano, de un bebé, y tu cuerpo lo reprime para sobrevivirlo, pero primero nos adaptamos, porque el cerebro es neuroplasticidad. Entonces, lo reprimimos para sobrevivir, ¿no? La intensidad de esa violencia y del hogar. Y que lo que pasa puede construirse en unas disociaciones, distorsiona la personalidad, ¿no? Tipos de depresiones y ansiedades que se empiezan a manifestar porque lo reprimo y no lo gestiono, no lo proceso, y también se hacen manchas en tu cara. El cuerpo lo empieza a somatizar, dolores crónicos, dolores de cabeza, ¿no? Fatigas, no dormir o insomnios, porque siempre estamos en un estado de alteración, exacto. Estamos así, como en una forma de sobrevivir, exactamente. Cualquier cosita te despierta, ¿no? Para estar lista para huir, pelear o te quedas congelado. Estamos al ataque, ¿no? Esperando nomás a quién reaccionar, y lo vivimos día a día, ¿no? Vas manejando, y lo vemos más. Fíjate lo que ha sucedido en la sociedad, ¿no? Esas alteraciones. Entonces, en ese contexto, la familia es importante para ayudar en ello. ¿Pero qué es la familia? Ahora, ¿en qué aspecto lo llevamos? Podemos poner un contexto social o cultural. Cultural prefiero, porque es lo que nos ha dado los valores, la identidad dentro de la familia. Si nos vamos hace 20, 30, 40 años, estaba establecida la familia. Un contexto sociocultural, porque a veces lo implicaba a veces lo que es la religión, no tanto Dios, pero hablo más de un contexto filosófico de la religión, no establecía quién era quién, o qué hacía qué, o el clan. O antes los abuelos y bisabuelos te decían, la mamá hace esto, esa es tu función como mamá, y le decía a la hija. Entonces, por igual... ¿no? La mamá, la casa, cocina, teje, cosas, ¿no? Se encarga la casa. Claro que... se va a trabajar. ¿Y ahorita? Estamos... Y esa es funcionalidad, ¿no? Y las funciones que toma. Entonces, cuando dicen, ¿qué es ser un padre o qué es ser una madre? No, se va a casar, pues, ¿qué función vas a obtener? Porque hoy ya no sabemos, ¿no? Ya no se sabe. Tenemos tanta literatura en la ciencia que hemos hecho investigaciones en las situaciones, lo que es la salud mental en la familia y cómo nos ayuda también a tener recursos, porque todos tenemos recursos internos. Y en estos recursos internos podemos sobrevivir o ayudarnos. También existe la ayuda profesional, ¿no? Porque a veces sí se requiere dependiendo de la situación del hogar. Sí, porque hay muchos detonantes de salud mental, ¿no? Sí, y en esos detonantes requiere mucho saber cuál es el origen, qué fue lo que lo detonó, ¿vale? Una madre depresiva pues no puede responder al llanto de un bebé. ¿Y qué pasa entonces con ese bebé? Se queda llorando o se queda ansioso. Porque ahí estamos con la depresión postparto, ¿no? Exacto. Eso es un factor. Y sí se siente muy feo. Y darte cuenta que la estás llevando, que la tienes, también es complicado. Claro. O sea, aceptarte que traes un problema, eso es lo complicado. Los factores biopsicosociales implican bastante. Uno de ellos,
la depresión postpartum, ¿no? Que la madre no puede responder, o simplemente en el nacimiento al bebé se lo tienen que llevar por situaciones médicas, que es factible, ¿no? Para rescatar al bebé. Entonces, el apego inmediato, y ahorita la ciencia lo que indica y las investigaciones, cuando da luz una madre, el apego se lo ponen en el pecho. Sí. Lo hermoso es de que el latido del bebé está sincronizado con el latido de la madre. Si llegan y te ponen que yo, ay, no, Sí. me puedo poner un poquito más bajo para poderlo ver. Entonces, o nos estamos tomando videos, ¿no? Sí. Para mis likes y todo. Miren, doctor, déjenme hacer el live para Sí. que vaya a dar a luz. Sí, es increíble, pero vamos a ir a lo que es el embarazo, ¿no? De la madre o el útero de la madre, donde hay una gestación de 276, 79 días, ¿no? 9 meses del embarazo, que tiene mucho que ver el desarrollo cerebral de esa criatura, ¿no? Hoy en las investigaciones estamos viendo que hay más y más, hay más y más cesáreas. ¿Y eso a qué llama? Muchas investigaciones llaman, bueno, si lo ponemos en un contexto práctico y de la psicología, es que a veces la mujer tiene miedo a la fuente de nacimiento, ¿no? Ya no quiere el dolor y no se da cuenta que el dolor es apego. ¿Por qué apego? Cuando la madre y la mujer tienen dolor, hay 4 bioquímicas o neurotransmisores que se van al bebé, ¿no? Serotonina, endorfinas, ¿no? Oxitocina, ¿no? Y la otra es, dije serotonina, dopamina, oxitocina, ¿va? Endorfinas, y se van directo al bebé, que es parte del apego. Pero cuando está la riaca, ¿no? O hay una cesárea, hay un bloqueo de esos neurotransmisores al bebé y no se transmite. ¿Va? No vamos a decir que ahí ya hay una situación problemática y va a tener una patología y etcétera. No, ¿vale? No quiere decir eso, pero sí quiere decir que es importante porque es la fuente de vida, pero es el inicio de la vida humana física, ¿vale? Física. Porque los bebés ya nacen con un estrés y nacen con codificaciones de la salud mental. Por ejemplo, cuando hubo ese evento en 9/11 en Nueva York, los investigadores psiquiátricos médicos y de la ciencia, la neurociencia, les hicieron investigaciones a las mujeres embarazadas que fueron testigo de ese evento. Les sacaron líquido amniótico y dentro del orine al nacimiento, en el orine de los bebés, les extrayeron las hormonas y tenían cortisol y adrenalina elevada. Desde el nacimiento y dentro del líquido desde el embarazo. Ya tenían por ese impacto, simplemente porque la madre fue testigo de esa intensidad de ese evento. Entonces, la funcionalidad y la ansiedad de la madre se transmitió al bebé. Y de nacimiento ya se empezaron a ver estrés postraumático o tipos de traumas en los bebés. Desde el nacimiento, desde el vientre. Y eso es importante canalizarlo porque, te digo, pensamos de que mágicamente un niño despierto tiene situaciones y ya tiene problemática de la salud mental y no es así. La intervención es importante, tener esta información es importante para reconocer y saber cuáles son las caracterizaciones de ese aspecto y qué hacer con ello. La salud mental, obviamente, o sea, siempre tiene que ser agresiva o puede ser pasiva. Sí, bueno, la salud mental no necesariamente es una situación de conducta. La conducta son síntomas y son caracterizaciones que tenemos que conceptualizar para saber cómo responder a ellas, ¿no? La salud mental se detecta más cuando sí ya hay un diagnóstico, ¿va? Pero la problemática, el conflicto que algunos del sector de la psicología no vamos directo a la patología. Por ejemplo, en mi experiencia, en mi teoría, y mis modelos por los marcos que tengo de la neurociencia, veo qué detona eso. Porque la ansiedad, la depresión, la conducta, el TDAH son síntomas de, ¿va? Esas ya lo que llamamos están somatizando represiones emocionales. Entonces hacemos una evaluación infantil, cómo fue el embarazo de la madre, cómo vivió el embarazo, si fue la mamá depresiva, si ella percibió violencia en casa, ¿no? Con sus padres, la relación de los padres, la relación de la mujer embarazada con el progenitor o el cónyuge, ¿no? Y cómo lo vivió. Y cómo vivió ese embarazo es muy importante por igual. Entonces hay muchas caracterizaciones en ese contexto y cuando hago esas evaluaciones, entonces las intervenciones son pertinentes a ello. Por ende, vamos al desarrollo cerebral del niño. Que el cerebro se desarrolla, es como un triángulo, por decir, ¿no? Bueno, ese es el triángulo, ¿no? La base más importante es la de abajo, ¿no? Que en la base de abajo, ¿no? En ese contexto que es el tronco, ¿no? Encefálico,
Esa es la primera parte donde hay ese tipo de apego, hay una funcionalidad, una activación. Cardiorrespiratorio, lo sensorial, el tacto del bebé, hasta incluso cuando una madre ve a sus hijos y cuando la madre tiene los ojos dilatados, oxitocina, que es un neurotransmisor, va hacia el bebé y el bebé sonríe y la madre sonríe. Eso le llamamos la química del amor, ¿no? Es cuando conoces a una persona y te hacen las mariposas, ¿no? Bien hermosas, ¿no? Así como en mis primeras 2 semanas, ahorita de experiencia es como que wow, ¿no? Esa oxitocina. Sí, y que es hermoso, es un neurotransmisor, pero cómo lo vivimos también en la práctica. Entonces, en ese contexto, el tronco encefálico es la primera parte del cerebro, que el cerebro se desarrolla de abajo, adentro y afuera. El encefálico, el tronco encefálico, lo primero, es parte del apego. Todo tiene una función. Después sigue el diencefálono, ¿no? Yo sé que es muy técnico, pero les voy a explicar, ¿no? Es donde tiene la activación y el dormir. ¿Y cómo duerme el bebé? En los brazos. El tronco encefálico se activa y el diencefálico igual, y cuando hay tacto y abrazo, que no suele suceder hoy. Pero ¿por qué esa parte? Esa parte, la segunda parte, oye, el diencefálono, ¿no? Ahora en el... Es en la mecedora que solo lo hace. Electrónica y está... Exacto. Entonces, el diencefálono, lo que sucede es una activación de descanso, ¿no? Activación, dormir, porque el bebé no tiene experiencia de tiempo y espacio. No. El tiempo y el espacio es la madre o el cuidador. Después vamos al sistema límbico, y eso todo lo conocemos como las emociones, que está conectado con otras funciones. Y en el sistema límbico es donde tienen las emociones conectadas con amígdala y baba. No quiero pretender que todo lo conoce, pero lo estoy explicando, ¿no? Sí, claro. Es Entonces, el sistema límbico y todo tiene una dependencia que funciona, que son neurotransmisores que están conectados, ¿no? Dentro de la funcionalidad. Y el último tienes la corteza prefrontal, donde conceptualizas, piensas, razonas. Entonces, cuando le dices a un niño de 4, piensa lo que está haciendo, no lo va a pensar porque no se ha desarrollado a su capacidad, que lo vemos mucho con maestros en las escuelas. ¿Qué piensas? ¿Por qué no piensas? ¿No? ¿Qué estás tonto? Sí, hay que hacer una think sheet, o sea, una actividad de pensar de lo que hiciste. No va a funcionar, no está funcionando. No, en mi experiencia, trabajar en sectores de educación como psicólogo, intervencionista y consejero con los familiares, no va a funcionar. Porque en esta parte del cerebro, entonces, hay una activación. Dije insomnio. El insomnio de adultos, la ansiedad de adultos, nos quedamos atorados en el tronco encefálico, que es la parte bebé. Y eso se está viendo ahorita en las resonancias magnéticas del cerebro, que está muy activado, está comprometido esa parte del cerebro. Por ende, nos despertamos y nos quedamos alertas, y es donde hay rumiar y pensamos y pensamos y pensamos y pensamos, porque queremos detectar y hacer comprensión del mundo que estoy viviendo. Pero este tronco encefálico, lo que ha sucedido es que nos dejan una alerta codificada desde la parte infancia o desde el útero de la madre. ¿Va? Wow. Eso es la explicación neurobiológica, ¿no? En general estoy diciendo que... En general digo que la salud mental y las ansiedades, eso es parte del origen, ¿va? Y lo puse clínico porque quiero que lo entiendan desde ese contexto. Sí, porque, es muy importante entenderlo así. Para contextualizar y tener la experiencia desde donde viene. Exactamente, de dónde viene ahora sí que la raíz. Exactamente. Porque todo viene de una raíz, sí. ¿no? Que se puede modificar, sí. Que hay intervenciones específicamente y pertinentes para esas problemáticas o disfuncionalidades, claro que sí. Sí las hay, porque hay específicamente. Y fíjate lo que estamos haciendo hoy. Cuando los niños tienen estas problemáticas de la salud mental, etcétera, entonces la evaluación voy ahí. Cuando tenemos las intervenciones son sensoriales. Que jueguen con legos, que jueguen con niños, que rían, música, porque son vibraciones. Todo lo que la madre o la abuela les daba. ¿Qué hacía la abuela antes? O la madre. El niño lloraba, lo cobijabas y le cantabas. Y exactamente. Entonces, lo meseas. ¿Qué pasa en las escuelas con los niños? Se chupan el dedo y se mesean. Y lo vemos. ¿Sí? Eso, si tú lo ves como maestra y docente, esas caracterizaciones, ese es el tronco encefálico, pero es parte de su regulación del bebé. Bueno, de un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años de edad, que se chupa el dedo y empieza así. Esa es su regulación. Automático, pues se chupa el dedo. Y el dedo chupar representa amamantar. Porque el amamantar, igual, es el apego de la madre. ¿Va?
Y eso es hermoso, que ahora muchos ya no Ya amamantan. ya no quieren que porque, ay, me duele. O pues vamos a los implantes, ¿no? Exacto. Y fíjate lo que se compromete, ¿no? Que sí, que prefiero no, una vanidad a cuestionar, amamantar a mi hijo. Ajá. Entonces, Y es una etapa muy bonita, la verdad. y es una etapa crucial. Sí. Entonces, todo lo que estoy indicando, ahora hay que ponerlo a un paralelo a la sociedad de hoy. Sí. ¿Cómo estamos en la sociedad? Hemos perdido la fuente, el apego de nosotros con la familia, con la cultura, con la identidad también, que nos da valores de funcionalidad de ser humano, pero de la conciencia. El bebé ya no es consciente de su mundo, porque tiene un mundo virtual. Entonces, reemplazamos lo que platicamos antes del programa, Sí. ¿no? Que reemplazamos la conciencia humana por la conciencia artificial. Y el niño, lo virtual se convierte en su conciencia real. Sale al mundo, o vamos a decir a las escuelas, y no sabe cómo, no tiene los recursos internos para saber tener una relación interpersonal con otros, Con otros niños. saber cómo navegar su círculo social. Entonces, ahora en la intervención, en la psicología, los modelos es dar la intervención donde esté jugando el niño, pero nacimos jugando con los hermanos, que nos peleamos y es normal. Pero ahora no, ahora ves al niño, están jugando, hablándose, pero en el juego. Exacto. Mi avatar y con tu avatar ya están así, y yo sigo. Sí. Que no pueden jugar mejor fútbol. Y lo vemos hoy, mírate, y lo vemos ahora, Sí. hay que ponerlo en la etapa adulta, adultos, Sí. o nuestros abuelos o padres. Y hay que verlos en las relaciones íntimas, amistades, de trabajo, íntimas de novios, íntimas Ajá. de parejas, íntimas de matrimonios. Y platicamos que el 70% se están divorciando. Así es. Esos son divorcios registrados, documentados. Ajá. Los que no se documentan, vamos a decir otros 10%. Ajá. ¿no? Estamos hablando de un 80% de Porque separaciones. ya no quiere, ya en tu mente está que yo no me quiero comprometer. Claro, claro. Ya definitivamente, yo no me quiero comprometer, así vivimos a gusto, tú en tu casa y yo en mi casa y la verdad. Y ahí había escuchado que había un matrimonio donde se casaron y el esposo en casa y la esposa en casa. ¿Sí? Es lo nuevo. Entonces, Porque venimos... ya le huimos a ese compromiso. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué le huimos al compromiso? Exacto. ¿Qué nos conlleva ello? Bueno, como dije al inicio, la tecnología o el teléfono específicamente ha venido a traumatizar experiencias porque ahora tenemos visualidad de todo lo negativo del mundo. Eso es uno. Dos, estamos hablando ya de las aplicaciones, ¿no? Los dating apps. Hay más tipo de atención, selfies, teléfonos, filtros, que dije hace rato, mi conciencia humana, real, con mi conciencia artificial. Sí, ya. Entonces yo mismo me creo mi filtro, ¿no? Y Sí. salgo al mundo con un autoestima bajo, porque mi realidad no es lo que es el teléfono. ¿Va? Entonces, Oye, como hemos visto, ¿no? De que eres la de la foto, es que no te pareces por el filtro. sí, voy a poner también filtros, y es un poquito para quitarme algunos años, ¿no? El de Snapchat es mejor. Más natural. Más natural el Snapchat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces se manifiestan esta situación de la salud mental en la familia, se empieza a manifestar y transmitir en tu nuevo hogar. Vamos a suponer que hay un matrimonio, no se juntan, tienen familia, tienen hijos, tienes familia con la que elegiste, se eligieron y tienen hijos. Entonces, la situación transgeneracional de mis abuelos y bisabuelos se pasa genéticamente. En la memoria celular o en la mitocondria genética, les voy a explicar qué es eso, ¿ok? Entonces, la mitocondria genética tienen codificaciones. Por ejemplo, un bebé que pasa por violencia doméstica, Ajá. se codifica la intensidad y el estrés de esa violencia del entorno. Se codifica, para que me entiendan, vamos a suponer, el número 1 representa la violencia doméstica, el número 2 representa la ansiedad y el número 3 el estrés de ese entorno, para ponerlos en términos explicables. Sí. Ese bebé crece, se junta, se casa, tiene familia, tiene un bebé, el bebé tiene genéticamente esas codificaciones. No se activa genéticamente, epigenéticamente se activa el número 1, ¿no? Que es la violencia en casa, el número 2, la ansiedad, y el número 3, el estrés de esto. ¿Por qué? Entonces, el bebé que tiene las codificaciones de papá, vamos a suponer que papá y mamá tienen un discurso diario, peleas, desacuerdos, y no tanto que sea violencia doméstica, son desacuerdos. Pero en la experiencia de ese bebé,
como se interpreta en el contexto neurobiológico, como los transmisores y los genes dicen, eso es violencia doméstica. Y hay una activación de la experiencia, sí, de la experiencia, no del gene, de la experiencia. Hay una activación de la ansiedad y el estrés. Entonces, epigenéticamente, el niño empieza a conducirse con ciertas conductas y comportamientos, como lo tuvo el padre del niño, el niño empieza a replicar epigenéticamente, porque el cerebro se desarrolla conforme las emociones del entorno de mi alrededor, de la familia, la salud mental de mis padres, hace una activación epigenética. ¿Va? Entonces, es la funcionalidad que llevan los genes por la epigenética. Haz de cuenta, la epigenética es un switch que prendes, se prende los códigos genéticos o se apagan pendiente el entorno social, emocional, espiritual de la familia. Eso en contexto es la salud mental de los niños. Por eso tenemos que ir al origen, ¿no? Para descodificar, aprender qué podemos hacer con esta hora. La educación o la psicoeducación a los padres es importante. Crear conciencia, ¿no?, en estos elementos para saber cómo ayudar. Tanta información en la psicología, en la neurociencia, y hay más regresión a la familia, más separación a la familia. ¿Sí? Como docente, como ha trabajado en las escuelas también, en las instituciones, vamos a ponerlo en contexto. Ahora no vamos a hablar mucho de la violencia, sino el niño y su desarrollo. Ahora, a las escuelas van de 8 a 3, un promedio. Estamos hablando 7 horas. 7 por 5 son 35 horas a la semana. Así es. Niños de 4 o 5 años de edad, que es de kinder, vamos a ponerlo ahorita de kinder a sexto. Entonces, entre 5 a 11, 12 años de edad, en pleno etapa de desarrollo cerebral, 35 horas. ¿Ah? Estás hablando de un trabajo de tiempo completo. Así es. Que un adulto, bueno, el adulto a veces sí, 40, 50. ¿No? Ahora, esos nomás son los niños que van de 8 a 3. Vamos a agregar los niños que se quedan en programas después de clases. Lo que decías, se quedan hasta las 6. De 3 a 6 son 3 horas. Por día, por 5 son 15 horas. A 35. Estamos hablando 50 horas. De un niño de 5 años de edad a 11, 12 años de edad. 50 horas en una institución académica. Es de 8 a 6 en general. El niño se despierta a 6, 6 y media. Vamos a agregarle 1 hora. A 5 días, 55 horas. ¿Cuánto dura haciendo la tarea más o menos? 1 hora, otros 5, bueno 4 porque los viernes nos dejan tarea, otros son 59 horas. Tampoco incluye el fútbol, básquetbol, tutoría, que los llevan al catecismo. O cualquier otra actividad. O cualquier otra actividad. Vamos a suponer 1 hora, 2 horas por semana, ¿vale? Ya son 61 horas. De un niño de 5 años de edad a 12, 11, 12. Estamos en una problemática ecológica, Aide. Y nos quejamos que el adolescente tiene problemas de drogas, suicidios, depresión, ansiedad, ansiedad crónica, dolores de cabeza crónicos, y empiezan a usar drogas. Falta de interés a las cosas. Falta de interés a las cosas. Sí, porque eso trae una falta y decimos, es que es bien huevón. Pero ya no, ya le extendimos demasiado. Exactamente. Y vamos, digo, eso de decir women one, pues vamos lo que es lo tradicional. Está desmotivado. ¿Qué lo desmotiva? Entonces, les acabo de dar estadísticamente, yo hice esa investigación en las escuelas primarias. Esta investigación viene mía y yo las presento en las escuelas, las presento en las universidades, platicando con colegas de la psicología. Hay que ver esta fuente, pero eso es un problema sistémico. ¿Qué vamos a cambiar? Ahora, vamos también a intentar de comprender la economía, como dije. Mamás tienen que trabajar, ¿vale? Tienen que salir, especialmente en Estados Unidos, como está la economía. Entonces, el abandono que vive el niño, el rechazo que vive el niño, querer estar con su madre y no puede estar, porque sí, cuando está con mamá, que no la ha visto entre 8 o 10 horas, y la madre llega con el celular. Y llegan, sí, mijo, ahorita, espérame. Exactamente. Espérame, ¿tú qué entiendo? Sí, ¿no? Estamos en una problemática ecológica. Esto no va a mejorar, va peor. Ahora, este contexto nos ayuda a entender la salud mental en la familia. Fíjate todo lo que está sucediendo. Todo lo que es alrededor. Sí. Porque
Y vamos a lo mismo, o sea, evaluamos salud mental y pensamos que está loco, y no es cierto. Exacto. No es Eso, y la Eso etiqueta es que le la- ponemos, ajá, exactamente, luego, ¿vale? luego, es que está loco. Sí. O es que está enfermo. Ahora, agrégale en etapas de desarrollo del bebé, Montessori, donde Ajá. ¿no? la docencia, que los dejan desde meses Exacto. y el niño se agarra llorando, lo dejamos llorar. Hasta en casa lo dejamos llorar. Ah, que es bueno para que haya pulmones. Exactamente, no, eso decían las abuelas. Sí. Pero no entienden el impacto psíquico de la neurobiología que vive ese bebé. Cuando digo neurobiología es esto, todos tenemos un sistema nervioso, Ajá. pero también tenemos un sistema nervioso autónomo. Es decir, tenemos hiperactivación y hipo, y los voy a explicar, ¿no? La hiperactivación es cuando estamos conectados con nuestro un proceso hormonal, Ajá. cortisol, adrenalina. ¿va? El bebé llora, cortisol se eleva. Sí. ¿va? La adrenalina intenta como llegar a un homeostasis o un balance, un equilibrio, ¿no? La hiperactividad nos lleva ahí. La hipoactividad es como un freno que nos quiere tener y es el sistema, simplemente lo hace tu sistema Automático. automático, porque lo hace automático para protegerte. Ajá. Conectado con el sistema nervioso, conectado con el cerebro, todas partes que ya no dije, pero también con el eje, y lo voy a explicar, quiero que lo entiendan en este contexto, ¿no? ¿Qué es el eje? ¿No? Sí. Del hipotálamo pituitario suprarrenal, es decir, en inglés dicen HPA axis, o lo que acabo de indicar, eso ayuda a regular las respuestas del estrés en mi cuerpo. El bebé llora, es estresante, Ajá. pide a mamá. Mamá abraza, ¿qué hace el bebé? Deja de llorar. Deja de llorar. Eso es tu regulación emocional, ya no se necesita más. Pero al bebé le damos juguetes, le ponemos el chupón, y ahorita les damos los teléfonos. Lo ¿no? estimulamos de más. Lo estimulamos de Lo más. estimulamos de más. Lo estimulamos de más. Y acabas de decir que Dr. Ferber, Ajá. ¿no? En Estados Unidos, me parece que fue en los 70s, 80s, fue el que dijo, dejen llorar a los bebés. Eso viene del Dr. Ferber, ¿no? Déjenlos llorar. Ya no hubo estimulación sensorial, regulación. ¿ah? Y las investigaciones vienen desde ese tiempo a hoy. Pero fíjate cómo estamos hoy, ¿no? En lo que es los últimos 10, 15 años, a donde hemos llegado. Entonces, se convierten en dependencias, ¿vale? Ahora, en etapas adultas son dependencias, etcétera, para recibir lo que no hemos tenido, ¿vale? En contextos de la salud mental propia. Entonces, en el contexto del sistema autónomo nervioso y la respuesta hormonal del estrés son necesarias para tener una regulación y aprender, tener conductas, ¿no? Ajá. Manejables, ¿no? Y para tener una regulación. Ya no lo hay. ¿Cuánta problemática tenemos en las escuelas que no aprende el niño y lo estamos diagnosticando, etcétera, Luego, etcétera? sí. Luego ya vamos con que un síndrome, que una enfermedad, que no aprende, que ahora sí que, por otras palabras, que está bruto. Que decimos, sí. Sí, que está loco, está tonto, Sí, que no está sí, aprendiendo sí, el niño, ajá. ¿sí? Y luego vamos a las mamás helicópteras que están sobreprotegiendo a los hijos, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces no les damos las oportunidades que tengan experiencias, porque la experiencia se asocia con el desarrollo interno psicológico emocional. El niño llora porque su hermanito le quitó el juguete. Eso es normal, es parte del proceso de desarrollo de interacción social, socioemocional, conflicto social entre ellos. Y ya no lo tenemos. No tienen esas experiencias sociales. Yo tomé una foto en Estados Unidos, fui a una tienda y un niño de 11 años de edad adentro del carrito, Ajá. con su celular. Sí. Y le tomé una foto y la presentó a la audiencia porque es importante ver en dónde estamos. Bueno, y ya te fuiste grande con un niño de 11 años, porque ya lo vemos con niños de 2 años. Bah, uf, mira, soy... ajá. Sí, o ya el bebé en la sillita del asiento del bebé, ya trae ahí el teléfono. Sí. Sí, no, ya tienen como los visores esos que se bajan y ahí ponen el celular. Sí, yo les he visto en las carriolas. Ahora, las carriolas nunca fueron... Las carriolas es un veneno para los niños porque no tiene tacto con la madre. Ajá. Por eso ves más y más, como que la educación va un poco mejor donde algunas madres tienen como el rebozo, que ya se ponen los niños. Eso es hermoso. Sí. Pero tener las carriolas, eso no funciona. Nos vamos a hacer ejercicio. Sí. Entonces, no estoy diciendo, y la educación aquí no es de que pues, todo lo tienen que hacer. Ajá. Obviamente hay factores que nos Ajá, quitan de sí, ello. sí, sí. Dentro de la salud mental, los factores psicosociales, ¿no? Que hablamos, decir, lo que pasa psicológicamente el entorno del niño en casa con la sociedad o lo social, es decir, el entorno emocional y cómo se gestiona todo ello.
¿no? Así es. Para ello hay educación. Ahora, esta información no es para crear culpabilidad o pena en las madres o en las familias, porque ellos hicieron con la educación que se les dio. Lo que se ha pedido. Exactamente, ¿no? Con la educación que se les dio. Sí. Que además nuestras madres tenían aún más tacto con nosotros porque nos abrazaban, ¿no? Aunque sí llorábamos, algunas sí te pegaban y te arrullaban, te cantaban y eso ya no existe. Que ahora lo hacemos en los programas de intervención y modelos de intervención, cuando la abuela los hacía gratis. ¿Va? Te abrazaba, te cantaba, no te estaba dando por decir, nalgaditas, ¿no? Y simplemente esto hace formas sensoriales, que es de apego, y se va desarrollando el cerebro como debe de ser. ¿Va? No se queda en una activación, por ende las situaciones del TDAH y todo este contexto, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿va? Todo lo que está pasando. Entonces dice, no te acostumbres al dolor. Me gusta lo que dice, ¿no? Que el dolor es otra situación, porque podemos hablar de dolor físico, dolor emocional, dolor psicológico, y en este contexto lo llamamos traumatismo, ¿va? Porque los traumas psicológicos tienen mucho que ver con el aspecto de dolor que llevamos, ¿no? Le llamamos el niño interior, ¿no? El niño interior que está fragmentado. Está dañado, sí. No, es demasiada la información, porque regularmente, te digo y repito, ¿no? Siempre decimos salud mental es enfermedad. Sí, y me gusta eso como quitar esa etiqueta, ¿no? Que es una enfermedad porque luego lo vemos como un defecto. Exacto. ¿Va? Como un defecto. Ahora, Y ya quieres tachar, ¿no? Es que trae una salud mental. la persona está depresiva, sí. Sí. Y es importante aprender de lo que es la depresión, la ansiedad o estos tipos de salud mental en la familia. Exacto, porque, o sea, y sí hay maneras de detectar que alguien está sufriendo un percance de salud mental. Sí, claro, y eso ya también para adquirir un profesional que te ayuda a cómo detectarlo, ¿no? Sí. No estoy diciendo que cuando van con un profesional y que le den un diagnóstico que no va a valer, ¿no? Eso tiene su uso, porque algunos sí requieren ciertas intervenciones psiquiátricas o de médicos. Sin embargo, sí la conciencia de educación es también ver qué es el origen de ello. Y ver alertas, ¿no? Por ejemplo, ahorita te digo, como repito, ¿no? En los jóvenes ha habido mucho, es alarmante, esas ansiedades, esas depresiones, el falta de interés en integrarse a la sociedad, integrarse a la escuela, la vemos más y más. Sí, o sea, el problema sistémico académico es uno de ellos. Sí. ¿Va? Lo que es cómo capitalizamos en las escuelas lo que queremos del niño. El niño va a la escuela ya no ser consciente, los preparan para el examen, ¿va? Que no lo estamos preparando. Cuando dicen muchos, en el mundo real, bueno, están viviendo un mundo real la escuela, ¿no? Pero en mi experiencia no los preparamos con un pensamiento crítico de enseñarles a los alumnos cómo leer la cultura y la sociedad, que son ciertos sistemas opresivos de ciertos sistemas de desigualdad. ¿Va? Y ahora con la pandemia, ¿cómo miramos el cambio? Claro. Y en ese contexto la pandemia pues hizo una activación y abrió cosas que ya tenían encapsuladas. ¿Va? Y cuando digo encapsuladas, también me trae en mente los duelos encapsulados, o los duelos que vivimos desde infante. El primer duelo del humano es la pérdida del vientre. Y la pérdida del vientre es el primer duelo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se disminuye ese duelo? Ese apego o esa simbiosis. La simbiosis es el apego que tiene mamá con el bebé. Es cuando mamá está presente, está con el niño, le está dando las necesidades básicas, emocionales, psicológicas. Disminuye ese duelo. Desafortunadamente algunas madres tienen que trabajar, tienen que ir, en Estados Unidos les dan 6 semanas, ¿va? Y regreso al trabajo, entonces el niño se queda, se encapsula eso, llora por la madre no está para atender esas necesidades, por ende empezamos con ciertas situaciones, se encapsulan también los duelos, ¿no? Y es un duelo normativo por decir que es parte de la humanidad de ese bebé. Y muchas veces, por ejemplo, vas y dejas al niño en la guardería, llegas por el bebé o por el niño ya de 2 añitos y llora al verte. Sí. Y luego digo, ¿qué le pasó? No, es que está llorando de alegría de que te está mirando. Sí. Es un llanto de alegría. Sí, hemos visto bastante que algunos niños se enojan con sus padres, ¿va? Llegan y el niño pasa una rabiata, un berrinche o se avienta al piso cuando llegó a papá y es una forma de enojarse con la mamá. El niño no tiene el lenguaje, la conducta es el lenguaje, pero no tiene el lenguaje verbal porque las experiencias adversas de la infancia o el trauma es preverbal.
desde el vientre o desde el nacimiento, antes de tener los vocábulos, Sí. el bebé se le codifican los traumas pendiente de lo que es el entorno o las situaciones que ya hable, entonces preverbal, y es lo que le llamamos alexitimia. Alexitimia, estereotípicamente hablando, la mayoría de hombres lo tienen. Me incluyo, antes, ya no. Alexitimia es un término traumatista de la psicología que es, yo no puedo narrar mis emociones y decirle a la persona, yo me siento XXX por XXX. Se les dificulta, no tienen ese desarrollo socioemocional porque automáticamente en las adversidades infantiles se hizo un alexitimia, ¿no? Que es un proceso psicológico donde preverbalmente se codifican las emociones para sobrevivirlas. O como era, ¿no? Que el hombre no llora, Y luego, el hombre no se expresa. ahora hay que poner la masculinidad, el desarrollo de la masculinidad del hombre en contextos socioculturales y la cultura. Sí. ¿No? ¿Qué es importante eso? Porque luego el hombre desarrolla con ello, tiene como esos modelos cognitivos y no tiene acceso a sus recursos cognitivos porque le dijo la sociedad, el hombre es así. Ajá. Y se establece una ideología. ¿Va? Pero también el hombre viene de un contexto de la cultura. Si lo ponemos en la cultura mexicana, ¿cómo era antes el hombre? El hombre, el machista, pero ¿qué caracterizaba? Con caballo, con sus botas y espuelas. Ah, sí. Ese es un hombre. Y la ¿va? pistola. Y la pistola. Ajá. Y todas las mujeres, wow, era como un icono de Emiliano Zapata, Pancho Sí, sí, Villa, sí. ¿no? Y eso es un contexto sociocultural. Ajá. Ahora vamos a lo importante. ¿Cómo se relacionaba la mujer en esos tiempos? ¿No? La mujer represiva, opresiva por sistemas. Sí. Tenía que atender al hombre. Todavía lo hacen. Ajá, no, En sí. diferentes contextos, dependiendo también de la Ajá, familia, sí, sí, etcétera, sí, sí. ¿no? Ahora, para llegar a ello, la transgeneracional, hace rato dije que hice una investigación empírica, epidemiológica en el pueblo de mis abuelos. Entonces hay que poner en contexto lo que hablábamos del embarazo, ¿no? Pero en contexto sociocultural lo que dice la cultura. Porque dije que también la sociedad, la cultura tiene mucho que ver. Ahora, mi abuela materna tuvo 15 hijos. Y vamos, ¿no? ¿Cómo pudo con 15? Yo no puedo con Con dos. dos, Sí, o con no, uno. o con uno. No puedo Sí. con uno. Y ella pudo con 15 o hasta con 20. ¿no? Lo hermoso de la familia es que tienen historias, te platican. Entonces, Ajá. a mí me intrigó mucho ¿por qué es de que tenemos, que tienen la familia, las mujeres tenían 5, 10, 15 hijos? Entonces, en mi investigación de 100 mujeres o 100 abuelas de amistades, entonces me nació de ahí y fui a investigar a mis amigos. Entonces, ¿cómo fue todo esto? Fue de que 15 hijos, Ajá. muchas no querían los 15 hijos, o los 5 o los 10. ¿Qué es lo que pasó? En mi investigación, mucho de la retroalimentación o los que participaron era porque era para procrear. Entonces, algunos abuelos agarraban a las mujeres, se las llevaban al padre y le decían, no me quiere dar hijos. Y el padre, ¿no? Respetando sectores, pero es la investigación que utilicé, ¿no? El cura le dice, tu deber es procrear bajo los sacramentos de la fe, ser sumisa a tu hombre para procreación. Las abuelas iban a casa y tenían los hijos para procrear, pero muchas de ellas no querían más de 5. Tuvieron 15, 20 es lo que conocemos. De ahí nace el embarazo indeseado. Eso se traspasa y se empieza a Al transmitir. igual que el matrimonio arreglado, ¿no? El matrimonio arreglado. Que como se miraba antes, Exactamente. ¿no? Que era arreglado. O sea, tú ya estás... Todavía ni nacían y ya estaban ahí. Exacto. Dispuestos a hacer... Y contextualizar el matrimonio arreglado, entonces es igual los embarazos indeseados, porque Sí. mamá decía, a mí me gusta, vamos a poner un nombre no más sofisticado, a mí me gusta más, como puedo decir, Felipe, porque Ajá. trabaja en la ciudad y tiene negocios. Sí, sí, sí. Porque Juan, el que ordeña vacas, y la mujer enamorada de él, pues él no te va a dar vida. Ajá. Entonces la madre casaba a su hija con Felipe, Sí, que el tenía empresario, más, porque ajá. tenía más, ¿no? Y la mujer, la hija, va a ser sumisa y por la lealtad familiar le hace caso a la madre. Exactamente. En dos contextos. Uno le hace caso porque es la autoridad. O viene también de un contexto sociocultural, honra a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas. Ajá. Se casa con el empresario, tiene hijos que no quiere, pero porque le hizo caso a mamá, y vienen los hijos indeseados, el rechazo, cómo se siente una madre, y lo indiqué
en cuanto nos damos cuenta, se dan cuenta de la madre del embarazo, tiene un efecto, porque lo aceptas o vives un estrés, una depresión, una ansiedad, porque es de algo que no quieres, pero por hacer caso a la mamá. Exacto, eso es uno. Dos, también la mujer decía, bueno, estamos en la pobreza, yo quiero ayudar a mis padres, salir de la pobreza. Felipe, me caso contigo si ayudas a mis padres a salir de aquí. O si pagas el tratamiento de papá porque está enfermo y no podemos. Sí, Exactamente. Entonces la mujer se sacrifica por la familia. Y las lealtades familiares que vemos en la familia, de ahí también nacen. Le soy leal a mis padres. ¿Vale? Y surge esos embarazos indeseados. Se transmite por generaciones en generaciones. Parte de ello y de las investigaciones psicológicas de la epidemiología social quiere decir que el acceso a esos tipos de recursos, de entenderlo, tenemos las situaciones también en la salud mental, porque son cosas transgeneracionales, ¿no? En el árbol genealógico. Y es un tema inmenso, 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 que en una hora nos cansamos, yo quiero más, pero ya. Saluditos, dije mandarle saluditos a quien estuvo aquí mirándonos, Alma Saucedo, saluditos compañera, que te miré ayer en tu programa cocinando con ella se me olvidó, sorry. Patricia Maldonado manda saludos, Fede Chávez, saluditos, Yadira Calderón, Laura Vizcarra, Guillermo, muchas gracias por estar aquí en sintonía con nosotros. Saluditos, ¿alguien que quiere mandar saludos? Saludos a San Diego, a mi madre que está viendo, personas desde San José, mis tías, sí, felicidades. Ayer conocí una pareja excelente, Berta, Fede, que son un amor, las conoces y sí, ¿no? Y Karen, una muchacha muy especial. Saludos, un abrazo, un beso a su hijo Edgar. Gracias por sintonizar y digo, ojalá y podamos seguir. Claro que me apasiona aquí mucho. El estudio, las puertas de GTV1 están abiertas para ti cuando gracias. tú quieras regresar, porque la verdad son muchos temas tan importantes que tenemos que saber. Es demasiada información y no regresar a tiempos de atrás, sino que estar un poquito más consciente en lo que nos estamos equivocando. Así es. ¿Ya? Así es. Y por último, Sí. Tomás Serrano, lo platicábamos, sí. ¿no? Gracias, para mí es un mentor. Ajá. Lo que soy, lo que comparto, él es pionero de mucho de esto, porque fue una persona también que sus directrices, su educación, su conciencia, y recuerdo que un día me dijo, dije, no, gracias por lo que me ha hecho, me dice, no, tú pásalo, aprende, ¿no? Estudia, lee, aquí está. No te quedes con eso. Aquí está. ¿No? Gracias, señor Tomás. Nos trajo muy buena persona. Un abrazo para el Sí, Tomasito, sí, lo quiero mucho. Así es, sí, la verdad que yo quisiera más programa. Estoy muy emocionada. Pero por lo pronto pues se nos acabó la hora, ni modo. Nos vemos el próximo lunes, los lunes todavía no va a haber, porque ayer escuché a mis compañeros dijeron que ya me iban a cambiar el domingo, pero todavía no. Yo les aviso cuándo, nos quedamos todavía los lunes, igual a las 6 de la tarde por GTV1. Aquí nos vemos el próximo lunes en GTV1 otra vez. Nos vemos, besitos, cuídense, buen inicio de semana. Hasta luego.